Finalmente, cerraremos nuestros ciclos de videos ilustrativos con el video correspondiente a tablas y gráficos dinámicos. Debes de tener en cuenta que la tabla dinámica puedes diseñarla como quieras. Dada la libertad que te da el Excel, debes de ser cuidadoso de no introducir tantos datos o de tantas maneras confusas que tú mismo no entiendas el gráfico o los destinatarios de tu trabajo. Para generar una tabla dinámica te ubicas en cualquier celda dentro de la lista de datos. Luego, en la cinta de opciones del menú Insertar, en el grupo Tablas, vas a hacer clic en el comando Tabla Dinámica. Como te lo indicó el curso que estuviste estudiando, debes de definir el rango de los datos o verificarlo, puedes salir y seleccionarlo. Él por defecto, puedes ver aquí las líneas intermitentes, ha tomado la tabla en su totalidad. Si no fuera el caso, sales con el botón de contraer diálogo, seleccionas la tabla de datos y regresas. Si fuera una tabla de datos para una base de datos externa al Excel, cualquier otro motor de base de datos que tengas en tu sistema de información, podrías elegir esta opción y elegir y configurar esa conexión con datos externos, por ejemplo desde Power BI o desde SQL Server o desde Informis, cualquier otro motor de base de datos. Elige donde deseas colocar el informe dinámico. Por defecto él siempre abre una nueva hoja. Mira que tenemos la hoja de datos, pero él va a generar una nueva hoja. Ahora, si la quisieras en una hoja existente, entonces elegirías cuál. Vamos a darle a aceptar y en la nueva hoja ahora aparece el cuadro de resultado de la tabla dinámica y los campos de la tabla dinámica. Ten en cuenta que este cuadro de la tabla dinámica es como el menú análisis de tabla dinámica y el diseño de la tabla dinámica, que son dinámicos, valga la redundancia. Si no estamos ubicados en un objeto de tabla dinámica, como por ejemplo acá en la hoja de cálculo, desaparecen estas ayudas. En el momento en que me ubico en el objeto de resultado de tabla dinámica, aparece el cuadro de campos de tabla dinámica. También acá en la parte de análisis de datos tienes el botón para mostrar o también ocultar este cuadro de campos. De pronto por accidente lo cierras y al hacer clic en el objeto de tabla dinámica no aparece. En ese caso, estando ubicado en este objeto, vas al menú análisis de tablas dinámicas y en su cinta de opciones encuentras con el comando mostrar nuevamente la lista de campos. Ahora lo que debes de hacer es configurar tu tabla dinámica. Aquí es donde debes de ser cuidadoso de no ir a generar algo que sea complejo de entender. Aquí tienes todos los campos de la lista, es decir, los títulos de las columnas, y puedes ubicarlos en columnas, en filas o en el centro para el resumen de datos o los totales que quieres ver de estas dos referencias cruzadas. Estas dos referencias cruzadas con esta información total será la consecuencia del dato que coloques acá para tener disponible todos o algunos filtrados. Comencemos con nuestra primera tabla dinámica. Entonces, de acuerdo a lo que viste en el curso, vamos a colocar el campo ciudad en el área de los filtros. Acá aparece en la parte superior y en cualquier momento podría filtrar todos mis datos con una de las ciudades. Si necesitas seleccionar algunas, entonces activa seleccionar varios elementos. Voy a cancelar y continúe con mi configuración. Vamos a colocar los vendedores en la línea D, en el área de las filas. Si los vendedores están en el área de las filas, quiere decir que cada vendedor ocupa una fila. Fila para la vendedora Ani, fila para la vendedora Joana, fila para el vendedor Miguel Barrera. Ahora vamos a colocar como referencia cruzada a estos vendedores en estas ciudades que se pueden filtrar. Vamos a colocar, por ejemplo, la línea de producto que trabajaron. Aquí dice importados 1, importados 2, nacional 1, nacional 2 para cada vendedor. Le falta resumen de datos. Si tú colocas acá en el área de valores un dato que no es calculable matemáticamente, es decir, que no sea numérico, el Excel siempre aplicará la función contar.
Por ejemplo, si yo coloco acá los almacenes, él lo que hace es contar el número de almacenes que tiene cada vendedor relacionado con uno de sus productos. Por ejemplo, esta tabla dinámica quiere decir que la vendedora Diana Duque tiene un almacén que maneja la línea de importados número 1. Voy a cerrar un poquito esta información acá, la columna, para que esté un poco similar a las demás. Continuando, pues es dinámico porque tú ves este informe, ya tienes unos resultados. La línea importados 2 para todos los vendedores, 59, o todas las de Lorena Zapata, todas las líneas que manejó fueron 20 en total. Ahora, esta misma información está en todas las ciudades. Si quieres ver el comportamiento de cómo fue, por ejemplo, en la ciudad, entonces colocas acá el filtro en el área de filtros y ahora dinámicamente han cambiado los datos. Ahora las ventas de Diana por las líneas de importadas fue solamente una línea importada en la ciudad de Medellín, pero en total tiene dos. La importada número 1 tiene dos, que son las de Joana y las de Samantha. Ahora Diana tiene en total 4, 3 de Producto Nacional número 2, una del Producto Nacional número 1, ahí están las 4. También podrías incluso, vamos a volver a quitar este filtro para que aparezcan todas las ciudades, y yo lo estoy viendo en fila los vendedores, en columna los productos, pero perfectamente podrías pasar para acá la línea de productos y para acá la línea de vendedores. Por eso esta herramienta se llama tabla dinámica. Ahora tiene los vendedores en columnas horizontalmente y tiene los productos en filas verticalmente, pero la información es la misma. Si colocas acá un dato numérico, por defecto el Excel lo suma. Vamos a regresar los productos a las columnas, los vendedores a las filas. Estratégico acá de colocar los datos más extensos, los que más valores tengan, en filas, porque tiende a alargarse hacia abajo. Es más complicado cuando el informe se alarga en sentido horizontal porque se oculta mucha información a la derecha y hay que utilizar demasiado el scroll horizontal. Pero realmente tú la diseñas como la requieras. Ahora vamos a cambiar este total de almacén, que es texto, y vamos a colocar, por ejemplo, el total de ventas. Como te lo mencionaba, por defecto el Excel hace sumatorias. Vamos a seleccionar toda esta información y le podemos colocar un formato común y corriente de números para entender mejor, para que sean los datos más legibles. Aquí tenemos nuestra primera tabla dinámica. ¿Qué variación le podemos hacer a esta tabla dinámica? Vamos a continuar en el video número 2 de tablas y gráficos dinámicos. Hasta pronto.